Hace mucho te hablé de 5 maldiciones monstruosas y horripilantes. En dicha recopilación no te hablé solamente de objetos, sino de cosas que sucedían respecto a acciones que llevaban a personas a tener un destino fatal. Por ejemplo, la maldición de las portadas del videojuego Madden NFL, cuyos jugadores que estaban en la portada tuvieron un destino atroz. O también la maldición de los Kennedy, la cual consiste en que, por el simple hecho de llevar el apellido, también sufrieron finales macabros. Pero hoy, esta noche, voy a presentarte 5 objetos que quizá no conocías. Unas historias puedes poner en duda. Sin embargo, no va a quitar el hecho de que en cada uno de los puestos hay historias reales, y mientras más vayamos descendiendo al fondo de ese pozo, más oscuro, tenebroso y horripilante será. Todos y cada uno de los sucesos a continuación, llámalos coincidencias, llámalos destino, llámalos maldiciones, pero que te quede claro que son 100% reales. Atenta o atento. Estos son los 5 objetos más malditos de la historia. Hace unos días te hablé de la pintura maldita, La Mujer de la Lluvia. Ahí te mencioné que había varios cuadros que también estaban malditos. Y en este 5.º puesto te voy a hablar de ellos. Te presento a Bruno Amadio, un pintor italiano que después de la dictadura de Mussolini vivió en España. Él era pintor. Tiene una leyenda que supuestamente lo une a un pacto con el diablo. Su propósito, hacer que sus cuadros fueran populares. Esta historia, ponla en duda. Lo que no debes dudar es que sus pinturas, las cuales has estado viendo en pantalla todo este tiempo sobre niños llorando, se dice que sí están malditas. Se le conoce mejor a este hombre por sus pinturas, a quienes en plural se les conoce como los niños que lloran. Seguramente ya has visto muchas de ellas, pero su historia se resume que cada una de las casas donde estas pinturas fueron colocadas se incendiaban. Sin embargo, los cuadros, todos, resultaron intactos. Se dice también que antes de incendiarse las casas, sus propietarios afirmaron haber sufrido fenómenos paranormales. Muchos de ellos incluso dijeron haber grabado psicofonías y tener miedo sin sentido. Sea pacto con el diablo o no, Amadio desapareció y nunca se supo de su paradero. Pero los cuadros aún existen. ¿Colgarías alguno de ellos en alguna parte de tu hogar? Déjamelo saber en los comentarios. Número 5. Tiene más de 5.000 años de antigüedad. Esta estatua de casi 40 centímetros de altura ha llevado a familias enteras a la muerte. Su primer dueño fue el señor Elfont. La tuvo 7 años en su poder, y durante esos 7 años, los 7 miembros de la familia murieron por causas misteriosas. El segundo dueño fue Ivor Menucci. Mientras la estatua estaba en su casa, él y toda su familia también murieron de forma misteriosa. El tercer dueño fue el señor Thompson Noel. Y como bien lo puedes intuir, durante los años en que la estatua estuvo en el poder de la familia, poco a poco todos los miembros fallecieron
en circunstancias misteriosas. El cuarto propietario fue Sir Alan Beaverbrook. Él, su esposa y sus 2 hijas murieron de formas extrañas. Los 2 hijos varones que sobrevivieron decidieron donar la estatua al Museo Real de Escocia en Edimburgo, donde se encuentra actualmente. Pero aquí no termina la maldición, ya que el jefe de la sección donde la estatua estaba colocada murió repentinamente de un paro cardíaco. Muchos dicen que no fue la estatua, que es una simple coincidencia, pero aunque no lo quieras creer, esto en verdad pasó. Número 4. Que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla. Estas fueron las últimas palabras de Thomas Busby, y minutos después, frente a todo el pueblo de Yorkshire en Reino Unido, su cuello se rompió en la horca debido a su ejecución por haber asesinado a su suegro en 1702. Su último deseo fue cenar en su posada favorita. Terminando de comer, al levantarse, recitó esas últimas palabras, y desde aquel entonces su maldición ha sido cumplida. En la Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados que se sentaron en esta silla no regresaron a sus hogares. En 1967, tras hacer una apuesta para probar que esta superstición era falsa, un piloto de las Fuerzas Armadas de Inglaterra se sentó. Horas después, sufrió un accidente mortal en su avión. Si crees que todo esto lo he inventado o es un tipo de historia de terror, puedes ir ahora mismo a Google a corroborarlo. Todo está bien documentado. Otro piloto, después de sentarse ahí para almorzar, minutos después tuvo una muerte horrible mientras conducía su coche. En 1970, un albañil falleció por sentarse en aquella maldita silla. Él también quiso demostrar que la maldición era falsa, pero apenas unos minutos después de haberse sentado, el techo de la obra que estaba construyendo cayó sobre él, aplastando su cabeza y matándolo al instante. Recordemos que la silla estaba en un bar, e incluso la mujer de intendencia de dicho bar tropezó, cayó en la silla y se golpeó en la cabeza. Minutos después, un tumor cerebral la mató. Cualquier persona que se sentara aquí moría. Incluso cuando la silla fue donada al Museo de Yorkshire, un repartidor de pizza, al tomar un breve descanso en la silla y después levantarse para regresar a su trabajo, tuvo un accidente de moto fatal. Para evitar que más gente muriera, el dueño del museo decidió colocar la silla a más de 1 metro del piso para que nadie volviera a sentarse en ella y evitar más muertes. Número 3. Tuve cierto conflicto en decidir si este objeto se quedaba en el primer lugar, pero siento que el segundo lo tiene más que bien merecido. Lo que estás viendo en pantalla es llamado el Diamante Hope o Diamante de la Esperanza. Desde que se le fue robado al joyero francés Jean-Baptiste Tavernier en 1642, se le adjudicó una supuesta maldición que dejó un rastro de muerte y desgracia a sus propietarios desde aquel robo. El primero en morir fue el mismísimo joyero Tavernier, donde en un viaje a la India para reunirse con Luis XVI, unos perros salvajes acabaron con su vida. El diamante fue heredado a Luis XVI y a su reina María Antonieta, pero la maldición del diamante golpeó de nuevo.
Su inquietante e inestable reinado terminó en una revolución francesa cuando ambos fueron decapitados en 1789. El diamante fue robado y más de 10 años después fue avistado en Londres en 1813. Fue comprado por Henry Philip Hope. El diamante provocó que la familia de Henry tuviera desgracias y sus negocios quebraran, lo cual impidió su prosperidad. Después de la muerte de Philip, fue heredado a su nieto Francisco Esperanza. Al igual que su abuelo, este se declaró en bancarrota en 1901 y jamás pudo deshacerse del diamante. Luego, fue vendido al príncipe ruso Kanitowski, pero tras conocer su legendaria maldición, lo vendió rápidamente al actor francés Ladwell Lawrence, a quien, en una representación en pleno escenario, lo mataron a tiros. Después llegó a un griego llamado Simon Montarides. Este murió con su familia entera tras caer con su automóvil por un precipicio. En 1909, el sultán turco Abdülhamid II, tras poseer el diamante, fue destronado. En 1911, Evelyn Ned y su esposo compraron el diamante. Su hijo murió en un accidente de automóvil y su hija se suicidó por razones desconocidas. El marido de Evelyn terminó en un hospital psiquiátrico para después Evelyn también fallecer. Después de su muerte, la joya fue puesta en venta en 1949 y esta fue adquirida por el joyero Harry Winston, quien, sin dudarlo ni un segundo, decidió donar el diamante al Museo Nacional de Historia Natural Smithsonian. Se comenta que la maldición fue tan fuerte que al llegar al museo y ser recibido por el cartero James Todd, sufrió sin excepción los mismos estragos que los anteriores dueños de aquel diamante. Este tuvo una lesión en una pierna al ser atropellado. Su esposa falleció de un ataque al corazón. Su perrito murió al ser ahorcado por su propia correa. Y como si fuera poco, su casa sufrió un incendio sin razón aparente. Lo creas o no, todo lo que te acabo de contar fue real. Número 2. Luego de todo lo ya visto y de todos los objetos que te he presentado, el puesto número 1 se lo queda nada más y nada menos que un cuerpo humano. Te presento a la momia Otzi. Su cuerpo fue encontrado el 19 de septiembre de 1991 en las montañas de Otzal, en plena frontera ítalo-austriaca. Fue encontrado de forma casual por un grupo de montañeros en un glaciar y, a día de hoy, Otzi es el hombre más antiguo mejor conservado del mundo. Estuvo en ese glaciar durante más de 53 siglos y cuando fue hallado, la maldición comenzó. Un año después de su descubrimiento, uno de los expertos que participó de la forma más activa murió en un accidente de tránsito. Casualmente, se dirigía a dar una conferencia sobre Otzi. La segunda víctima fue el montañero que facilitó el rescate del cuerpo. La tercera víctima fue el periodista que documentó el rescate del cuerpo. Este murió a los 47 años de un repentino tumor cerebral. La cuarta víctima fue el turista que de pura casualidad encontró a Otzi. Cayó a un barranco cerca del lugar del hallazgo. Su cuerpo estuvo 8 días perdido
hasta que fue rescatado. Estaba completamente congelado, al igual que Otzi. Una hora después del funeral de este último, el jefe de los servicios de rescate que encontró el cuerpo del turista murió repentinamente de un infarto. La sexta víctima fue el jefe de investigaciones del llamado Hombre de los Hielos. Él era un escéptico absoluto de la maldición de Otzi. Tiempo después, murió de esclerosis. Y por último, la séptima víctima fue el científico que estudió durante años los restos de Otzi. Durante el tiempo que estudiaba el cuerpo, ya se le había diagnosticado con una enfermedad de la sangre que tiempo después lo mató, sin finalizar al 100% los estudios de Otzi. Puedes pensar que todos los casos que te presenté fueron un simple hecho de casualidad o coincidencia. Pero ponte a pensar un momento. ¿Qué otros casos conoces en los que un solo objeto haya causado tantas desgracias? Llámalo destino, pero hasta yo sé que las víctimas de estos objetos lo llaman maldición. Número 1. Si el video te gustó, por favor deja tu like y suscríbete a este canal activando la campanilla de notificaciones, además de compartirlo con tu familia y amigos en tus redes sociales. Muchas gracias. La maravillosa edición de este video fue hecha por el talentoso Ricardo Santos. Por favor, síguelo en su perfil oficial de Instagram. Abajo en la descripción te voy a dejar un link que te va a redireccionar a él. Por favor, visítalo. Recuerda que hacerte miembro del canal me ayuda muchísimo a seguir haciendo este trabajo. Por favor, hazlo. Te lo agradeceré públicamente, además de que vas a disfrutar de contenido exclusivo. Gracias. No olvides seguirme en TikTok, Instagram y Facebook para que estés al tanto de cada metraje que suba. En la descripción estarán todos los links. Soy Davo Valkarat y fue un placer haberte acompañado esta velada. Hasta pronto.